Voy a explicar cómo se resuelve este problema de introducción a la ingeniería química que corresponde al examen ordinario del año 2024. El problema nos dice que tenemos un reactor en el que ocurre una reacción principal y una reacción secundaria y nos dan sus entalpías de reacción. Nos dicen que la conversión total es de un 80% y que la corriente de salida de uno de sus componentes es 0,411 de fracción molar. El horno se alimenta a 100 kmol/hora de reactivo a una temperatura de 300 grados. Entonces nos piden determinar, en primer lugar, la conversión fraccional de ácido acético en cada reacción y nos dan los CPs entre 25 grados y la temperatura de entrada y entre 25 grados y la temperatura de salida. Entonces, para calcular la conversión fraccional en cada reacción, que sería lo mismo de decir X1 y X2, lo primero que hacemos es un balance de materia. Entonces, para facilitar la manera de escribirlo, lo nombraremos como A, B, C, D y E a los componentes de cada reacción. Y hacemos el balance de materia al horno, como hemos dicho. Entonces, el componente A que habrá en la salida será igual al que entra menos el que reacciona en la reacción 1 menos el que reacciona en la reacción 2. Y del resto de componentes, pues será lo que entra por lo que reacciona en la reacción 1 para los componentes B y C, y lo que entra por lo que reacciona en la reacción 2 en los componentes D y E. Sumando todo, sabemos que la corriente de salida estará formada por FA más FA por X1 más FA por X2, que esto sale de sumar todos estos compuestos. Entonces, datos que sabíamos, la fracción de B, que será igual a la corriente de B en la salida partido la corriente total en la salida, es 0,411. Entonces podemos colocarlo como la fracción molar de B en la salida, que es FA por X1, partido la corriente de la salida, que es FA por 1 más X1 más X2, que es la que habíamos calculado antes. Simplificando tenemos que 0,411 es igual a X1 partido 1 más X1 más X2. Otro dato que teníamos era que X1 más X2 es igual a 0,8, ya que nos habían dicho que la conversión total es del 80%. O sea, la conversión total es X1 más X2. Entonces, con esto tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos despejar y tendríamos X1 y X2. ¿Qué más nos piden? El rendimiento de ceteno expresado en moles producidos partido moles alimentados. Y la selectividad de ceteno con respecto a metano. Entonces, lo tenemos por aquí. El rendimiento será los moles de B que hay en la salida, que son los que reaccionan en la reacción 1, FA por X1, partido los moles de A alimentados, que esto será FA. FA se va con FA, entonces el rendimiento será igual a X1, que será igual a 0,74. La selectividad será igual a los moles de B en la salida partido los moles de D en la salida. Entonces esto será igual a 74 partido 6, que será igual a 12,3. Como tenemos X1 y X2, hemos podido calcular los flujos que hay en la salida de cada uno de los componentes, ya que todos dependen de uno de estas dos X. El siguiente apartado nos dice, calcula la composición en fracción molar de la corriente de salida del horno expresada en base seca y en base húmeda. Para esto, para hacerlo en base húmeda lo haremos de manera normal, sumando todas las corrientes de salida, que dan 180 kmol/hora, y las fracciones será igual a cada una de las corrientes de salida de cada componente partido la corriente total. Sin embargo, para hacerlo en base seca, la corriente de salida total tendremos que expresarla como la normal menos la del agua. Entonces le restamos a los 180 de la normal la correspondiente al agua, que como podemos ver el agua es el componente C, entonces le restamos el componente C, y las fracciones igual que antes será igual a cada una de las fracciones de salida, de las corrientes de salida partido la corriente total. El último apartado ya nos dice que si se aporta al horno un flujo de 4200 kilovatios de calor, determinar la temperatura de salida de los gases del horno. Para esto nos hacemos un esquema
en el que salimos de la casilla en la que tenemos reactivos a 300 grados. Primero necesitaremos una entalpía 1, una diferencia de entalpías 1 en la que pasaremos de los reactivos a 300 grados a los reactivos a 25 grados, que es cuando se produce la reacción. Una segunda fase en la que tenemos la diferencia de entalpías en la reacción, en la que pasamos de reactivos de 25 grados a productos a 25 grados. Y una tercera fase en la que pasamos de productos a 25 grados a productos a la temperatura de salida, la cual no sabemos. Entonces el calor total, que es un dato, será igual a la entalpía 1 más la entalpía 2 más la entalpía de reacción. La entalpía 1 lo podemos calcular como el flujo de entrada por el Cp, que va de 25 a 300 grados, que tenemos en la tabla. Como en la entrada solo tenemos componente A, solo tendremos que multiplicar por el Cp del componente A, por la diferencia de entalpía de temperaturas, ya que es un Cp medio. Como conocemos tanto la temperatura que hay en la reacción como la temperatura de la entrada, todos los datos son conocidos y podemos calcular el incremento de H1. Para el incremento de H2 será igual, sin embargo no conocemos la temperatura de salida. Por lo tanto, hacemos el sumatorio de cada una de las corrientes de salida por el Cp de cada uno de los componentes y todo esto lo multiplicamos por la diferencia entre la temperatura de salida y la de reacción. Y nos queda una función expresada en función de la temperatura de salida. Para entalpía de reacción multiplicamos cada una de las corrientes de cada reacción por su entalpía de reacción, que eran dos datos conocidos que nos han enunciado. Entonces, esto sería igual a la corriente A por X1 por la entalpía de reacción 1 más la corriente A por X2 por la entalpía de reacción 2, ya que esto es lo que reacciona en la reacción 1 y esto es lo que reacciona en la reacción 2. Entonces ya tenemos el calor, el incremento de entalpías en 1, el incremento de reacción y el incremento de entalpías en 2 expresado en función de la temperatura de salida. Por lo tanto, si lo igualamos, nuestra única incógnita será la temperatura de salida, que la podemos despejar, y vemos que nos da 700 grados.